Encantado de saludarles. Mi nombre es Adrián Martínez, soy investigador del grupo HC1 de Historia Contemporánea de la Universidad de Vigo y quisiera comenzar, antes de nada, por agradecerles su interés por esta exposición. Aguardo que los anime a iniciar o continuar sus investigaciones o a centrar su atención en el proceso de cambio político, cultural, social y económico experimentado por España durante el último tercio del siglo pasado. A lo largo de esta exposición analizaremos e interpretaremos la contribución de la ciudadanía a la transición producida desde el régimen franquista autoritario al sistema democrático liberal, una cuestión que aún a día de hoy continúa suscitando interpretaciones y planteamientos encontrados entre los que han considerado directa o indirectamente que la sociedad asistió de forma pasiva como espectadora al proceso de cambio político, los que otorgan un protagonismo decisivo a la conflictividad, a los movimientos sociales y al papel de la oposición clandestina, y los que evalúan las alteraciones experimentadas en la ciudadanía y su relación con la evolución de los acontecimientos políticos. En este caso, trataremos de advertir el modo en que la ciudadanía influyó a través de una sociedad civil en un grado significativo de desarrollo, entendida como un espacio donde los ciudadanos intervienen en la esfera pública de forma colectiva y bajo intereses heterogéneos y aún contrapuestos, pero de un modo autónomo respecto al Estado, en la evolución de la dictadura desde mediados de los años 50, en las tensiones suscitadas entre sus sustentadores y la decisión que llevó a su desmantelamiento. Partimos del convencimiento de que cualquier explicación sobre el proceso de transición a la democracia experimentado por España debe descansar en un análisis multifactorial, en el que interactuaron factores políticos, económicos, sociales y culturales de tipo estructural y también decisional y bajo un modelo dinámico a la luz de una transformación de larga duración. Una evolución continuada, iniciada mucho antes de la muerte de Franco, un periodo caracterizado por las tensiones y las incertidumbres, donde los enfrentamientos en el seno del régimen, la extensión y diversificación del disenso, el renacimiento de la sociedad civil y la aparición de una nueva cultura política resultaron esenciales para la descomposición de la dictadura y el cambio político hacia un sistema democrático, liberal y representativo. Observaremos la relación entre la sociedad civil y el Estado, cómo la sociedad civil transgredió los límites políticos establecidos por el Estado, el modo en que la interpeló y logró diferenciarse de él, cómo en el seno de la dictadura las diferentes interpretaciones acerca de cuáles debían de ser esas limitaciones generaron tensiones y enfrentamientos, cómo el dinamismo y la pluralidad de la sociedad civil minaron la estabilidad y la legitimidad del régimen autoritario y proporcionaron una cultura democrática alternativa capaz de proponer una base sólida para la transición política y para que las élites tomasen, en la fase final de ese proceso, las decisiones institucionales encaminadas al cambio de sistema político. Nos centraremos en definir la relación establecida entre el papel de la sociedad civil y el proceso de cambio político. Atenderemos a la conexión establecida entre la formación de unas tradiciones sociales, de una cultura y de un lenguaje político democrático, con la tensión y las fisuras entre las élites integradas en el régimen, cómo su papel contribuye a interpretar la erosión y deslegitimación que experimenta el régimen, no como consecuencia de las acciones desarrolladas por las conceptualizadas minorías subversivas, organizadas en la clandestinidad, sin duda importantes a la hora de mantener vigente la movilización de una parte de la población contra el régimen, sino de la inadecuación del sistema a una sociedad civil y una cultura alternativa a los discursos oficiales, eminentemente plural, cívica y democrática. Se trata de una sociedad civil en construcción, o tal y como lo advirtieron Held y Pérez Díaz, mitigada por su inserción en un régimen autoritario, entendida como áreas de vida social fuera de control del Estado, compuesta por la esfera pública, las asociaciones voluntarias y los mercados, las tradiciones sociales y una cultura política, desarrollados a lo largo de los últimos 20 años del franquismo. Un proceso por el cual el Estado y sus fines fueron ajenos y externos a la sociedad o a la mayoría de ella, proyectándose una España moderna y europea en contraposición de otra tradicional y aislada, oponiéndose la polarización impuesta desde arriba con el deseo cada vez mayor de convivencia y tolerancia representado por una mayoría de españoles. Desde finales de la década de los 50 se asistió a la articulación de espacios en los que los ciudadanos actuaron de forma colectiva, a un tejido social plural a través de la constitución paulatina de una esfera pública, surgiendo nuevos lenguajes y actitudes que influyeron en la evolución política, haciendo necesaria una transformación hacia formas que permitiesen una mayor participación de los ciudadanos. Presentaremos atención al surgimiento del fenómeno asociacionista y sus bases sociales, el desarrollo de competencias democráticas, la centralidad adquirida por los problemas colectivos, la comunicación entre ciudadanos, la interlocución con las autoridades y la resignificación simbólica
de la protesta, a su vertiente informal, a las redes de interacción y de conversación, a los discursos y espacios públicos que, aunque siempre controlados, no estuvieron dominados por las autoridades. Consideramos que la participación en la esfera pública, desde un prisma plural mucho más amplio que el de la oposición antifranquista, contribuyó a la formación de una opinión pública, a la connaturalización de nuevos discursos y actores, a la reflexión mediante el planteamiento de problemáticas sociales, económicas, culturales y políticas, así como a condicionar las actitudes cívicas y a la modulación de sus protagonistas, pero también a la de un régimen empujado por los nuevos hábitos a iniciar reformas y a alimentar las fricciones entre sus integrantes. Desde comienzos de los años 60 se asistió a una fase de expansión de la sociedad civil a través de la participación de los ciudadanos en entidades y agrupaciones voluntarias de diferente signo, desde las asociaciones familiares promovidas por el movimiento en 1963, las que surgieron un año más tarde desde la base a raíz de la ley de asociaciones, y la actuación colectiva en colegios profesionales, organizaciones corporativas, sindicatos, asociaciones de padres de alumnos, agrupaciones religiosas, artísticas o económicas, todas ellas con una vocación pública, lo que contribuyó al fortalecimiento de la sociedad. Nuevas prácticas que coincidieron en demandar una mayor participación en los asuntos públicos y que establecieron los pilares de una ciudadanía democrática que en 1976 había adquirido un bagaje en el proceso de reconstitución de sus derechos cívicos. En amplios sectores de la sociedad, los beneficios que compensaban la subordinación a una práctica autoritaria fueron paulatinamente percibidos como insuficientes, lo que se tradujo en una situación de tensión y en la paulatina desaparición del consentimiento y, por consiguiente, de la legitimidad del régimen. De forma simultánea, los discursos y actores refractarios a la dictadura se fueron connaturalizando en el espacio público. El régimen, cada vez más dividido, reconoció hallarse vaciado ideológicamente y sin capacidad de réplica más allá del recurso a la represión. Las autoridades reconocieron en estas actividades un cambio sociológico y un atentado contra los principios del movimiento, al mismo tiempo que comenzaron a multiplicarse los informes que apuntaban a la pérdida ideológica de amplios sectores de la población y a la incapacidad de ofrecer una alternativa doctrinal, una interpretación y unos paradigmas convincentes a la sociedad. En los años 40 y 50, el Estado había logrado conformar una parte importante de la vida cotidiana y controlar el espacio público. En los 60 y 70, la calle, como espacio simbólico fundamental, ofrecía un matiz diferente, con órdenes policéntricas donde existía el debate público, el pluralismo social, un nuevo lenguaje y cultura políticos y la concepción del papel integrador de la política. Parte del personal integrado en el régimen y en la posición clandestina tuvo la capacidad de ajustarse, de aprender, de comprender en qué consistían las nuevas tradiciones sociales. La sociedad civil preparó el camino de la transición mediante la educación de la clase política, de sus expectativas acerca de la descentralización del poder, de un gobierno limitado, de la importancia otorgada a la negociación, a la tolerancia, al compromiso y a la necesidad de rehacer la convivencia entre españoles. Marcaron la línea de lo que era normal y anormal. Si realizamos un pequeño salto hacia adelante a modo de spoiler o revelación final y nos desplazamos hasta los instantes iniciales del cambio de sistema político, advertimos como el personal integrado en el régimen más consciente había advertido la necesidad de adaptarse a la sociedad. Cuando Adolfo Suárez advirtió la necesidad de escuchar la voz real del pueblo y contrastó la normalidad representada por la vida social, la de la calle, y la normalidad de la vida política, aludía al núcleo central del cambio. Descartada ya la posible evolución del régimen autoritario como una opción capaz de adaptarse a la sociedad, resultaba imprescindible su organización de cara a un próximo escenario electoral, evitando tanto una ruptura con consecuencias imprevisibles como una hipotética derrota electoral frente a las fuerzas políticas procedentes de la oposición. Así lo percibió una parte del personal integrado en el régimen, como el procurador coruñés Milán Gil, quien en la misma sesión del debate sobre asociaciones en la que había intervenido Suárez, advirtió una toma de conciencia clara de que se habían producido transformaciones profundas en todos los órdenes de la existencia colectiva, exhortando a los procuradores a gobernar el cambio, a dirigir el rumbo del cambio, a encauzar las nuevas fuerzas sociales que se habían generado, a evitar ser engullidos por el remolino del cambio, a evitar dejar a su merced la nave del Estado. Con una orientación similar, el consejero nacional del movimiento, procurador en Cortes y sobrino de Franco, Nicolás Franco Pascual de Povil, advertía durante el último año de vida del dictador cómo pretender cantar las glorias del orden público, mientras con ese pretexto se escamotea a todo un pueblo la dignidad del ejercicio pleno de su ciudadanía, es tongo.
No es justo que a todo un pueblo soberano se le impida el ejercicio de alguno de sus fundamentales derechos, y quien no esté dispuesto a reconocer el derecho ajeno, mal puede exigir que le respeten el suyo propio. Además de advertir esas nuevas circunstancias, Nicolás Franco reflejaba uno de los aspectos que contribuyen al cambio social, el relevo generacional. Y advertía, considero que si el propio caudillo tuviera hoy 30 y tantos años, si hubiera vivido nuestra propia experiencia personal, inmerso en nuestra misma circunstancia, quizás su forma de pensar no sería tan diferente de la nuestra. La ciudadanía, la sociedad, aparecen en estos discursos como sujetos autónomos, no subyugados a la dominación del Estado. Su dinamismo provocó que desde los sectores reformistas del régimen se observase la necesidad de justificar sus acciones ante los ojos de los individuos sujetos a su dominación. De igual modo, desde comienzos de los años 50, en la oposición clandestina, comienzan a referirse a la necesidad de enterrar los recuerdos de la guerra civil, advertida ahora como una catástrofe innecesaria, la necesidad del recíproco olvido y de un perdón imprescindible para la reconciliación de los españoles, como condición política y a la vez moral para la transición a una convivencia democrática, liquidar la guerra civil como premisa para la concordia nacional. En 1956, en su alocución anual con motivo de la proclamación de la República, su presidente en el exilio, Diego Martínez Barrio, advertía cómo transcurridos 20 años de la guerra, los descendientes de los enemigos de ayer experimentan la común necesidad de purificarse concediéndose un recíproco olvido y perdón, exhortando a echar llaves y cerrojos a los recuerdos de la guerra civil. El vicepresidente de la República y ministro de Estado, Fernando Varela, se refirió ese mismo año a la existencia de tres Españas: la peregrina, la oficial y la solariega o silenciosa. Tanto la oficial como la peregrina, representada por los victoriosos y los derrotados en la guerra civil, se habían alejado de la verdadera, la permanente, la silenciosa, víctima inocente de nuestro fratricidio. Era necesario que la peregrina, de la que él formaba parte, fuese capaz de desentrañar lo que siente, piensa y quiere la España silenciosa, el pueblo español que él mismo interpretó no deseaba volver a 1936 ni a 1931 y tampoco seguir soportando la merma del presente. La principal organización de oposición al franquismo, el Partido Comunista de España, comenzó en esas mismas fechas un profundo cambio en sus planteamientos contra la dictadura, pero también, influido por la realidad social, en su cosmovisión del país, de un modo similar al que había protagonizado el Partido Comunista Italiano y su esvolta de Salerno, la vía de la reconciliación nacional, el abandono de la idea de frente, el diálogo con las Españas, la reconciliación de los españoles, la concordia nacional. Para Santiago Carrillo, en la sociedad española predominaba la tendencia a la reconciliación nacional, mientras el recuerdo de la guerra civil solo estaba presente en los emigrados, que no conocían la España real. Era necesario llegar a un acuerdo entre españoles. El mismo año en que el presidente y el vicepresidente de la República en el exilio habían advertido aquella necesidad, el PC publicó una declaración titulada Por la reconciliación nacional, en la que indicaban que en los últimos años se ha producido una importante evolución. Fuerzas considerables que en otro tiempo integraron el campo franquista han ido mostrando su discrepancia con una política que mantiene vivo el espíritu de guerra civil. Un estado de espíritu favorable a la reconciliación nacional de los españoles va ganando a las fuerzas político-sociales que lucharon en campos adversos durante la guerra. Crece en España una nueva generación que no vivió la guerra, que no comparte los odios y las pasiones de quien en ella participamos, y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte. Las fuerzas democráticas españolas no pueden continuar como hasta ahora al margen de la vida de España. Existe en todas las capas sociales el deseo de terminar con la artificiosa división de los españoles en rojos y nacionales para sentirse ciudadanos de España. Estamos de acuerdo en valorar el relevante papel de las negociaciones entre las élites o los líderes políticos y sus decisiones a la hora de materializar el cambio político. Sin embargo, estas no deben ser interpretadas como orientadoras o instructoras de una masa distante o despreocupada, sino como el producto de la adaptación a las tradiciones sociales y a unos estilos de vida liberales y democráticos que se fueron configurando desde mediados de los años 50. El itinerario de la transición radica en la existencia previa de una sociedad civil, en un grado significativo de desarrollo que otorgaba a la concordia y a la convivencia un valor básico y fundamental. Las encuestas y estudios sociológicos realizadas en los meses previos al fallecimiento de Franco coincidieron, como analizó Hernández Sánchez, en conceder al orden social la cuestión más importante y a la vez preocupante
para los españoles. Un orden social que este mismo autor advierte estaba vinculado con el recuerdo de la guerra y al que los ciudadanos le otorgaban el significado de antítesis del conflicto, con la capacidad de las instituciones de garantizar el buen funcionamiento de la vida social y de las relaciones sociales. Tal y como advirtió Pérez Díaz, el nuevo régimen sería viable si, y sólo si, se produjese un alto nivel de adecuación entre las reglas de la política y las metarreglas de la sociedad civil, donde emergen los criterios de lo que se considera una conducta apropiada. Las élites políticas acertaron durante la transición no tanto porque dirigieran al público, cuanto porque supieron aprender de él. En esta exposición, teniendo como centro la ciudadanía, vamos a prestar atención a diferentes enfoques y al modo en que interactuaron distintas variables. La estructural, representada por la modernización o los cambios sociales y económicos producidos desde comienzos de los 60, y las tensiones estructurales que provocaron el régimen, los factores exógenos como la atracción europea y la aproximación a sus modelos, la teoría clásica de los movimientos sociales y la estructura de oportunidades existente, la reactivación de experiencias previas basadas en la representación de intereses y la petición de derechos, los factores culturales, el papel y las tendencias de las élites y la evolución del marco institucional que dejó un espacio abierto aprovechado por la sociedad civil. Durante estos minutos, a través de métodos como los de la oportunidad política, los recursos disponibles para la movilización y los marcos en los que se configuró una nueva identidad compartida, trataremos de evidenciar cómo antes de iniciarse la transición se habían producido cambios institucionales con consecuencias imprevistas para el régimen y la emergencia de una esfera de debate público en el que se discutieron diferentes versiones del interés general. Continuaremos a modo de prefacio por conocer algunos de los rasgos distintivos del régimen y de la sociedad española durante sus primeros 20 años, el contexto en el que se produjeron los factores que permitieron la aparición de los elementos constitutivos de una ciudadanía no controlada por el Estado. La sublevación militar supuso la liquidación de un Estado de Derecho democrático y parlamentario y la instauración de un Estado nuevo autoritario, definido como anticomunista, católico y defensor del orden, portador de una retórica joseantoniana hecha de luceros e intemperies, una España de prohibiciones, controles, vigilancias y omisiones temáticas que forjó una cultura oficial cimentada en el constante recuerdo de la división simbolizada por la guerra civil y en la depuración de lo asimilado con los derrotados, influencia extranjera, liberalismo, parlamentarismo, racionalismo, además de cualquier sospecha de interferencia marxista o socialista. Mediante la represión, el rechazo y la exclusión de los vencidos, se generó un clima de intolerancia intelectual sin espacio para el adversario y una vida asociativa ausente, que abocaba a España a una sociedad incivil, a un estado de éxtasis. Sin embargo, la naturaleza del régimen atravesó por diferentes etapas coincidentes con el mayor o menor protagonismo de los actores que lo apoyaban. Hasta 1945, la depuración fue acompañada del empleo de una simbología fascista, pero a partir de ese momento, esa retórica fue reducida y desplazada por la democracia católica y orgánica. Se reforzó la imagen nacional católica del régimen y se produjo una adaptación al contexto internacional definido por la Guerra Fría, como fueron las normas destinadas a su institucionalización. En apenas una década, mediante las tres armas y la única fórmula con las que, según Carrero Blanco, contaba el régimen, catolicismo, anticomunismo y posición geográfica, orden, unidad y aguantar, España vio cómo se anulaba la resolución de la ONU que instaba el aislamiento y cómo se produjo el regreso de los embajadores, firmó los pactos de defensa y mutua ayuda con Estados Unidos y un nuevo concordato con el Vaticano y se incorporó a la ONU. Sin embargo, el reconocimiento político internacional no fue pleno, no pudo beneficiarse de los Plan Marshall ni incorporarse a la Comunidad Económica Europea. Estos cambios generaron fuertes contradicciones internas entre sus sustentadores. La mayor presencia de los católicos generó un malestar entre los falangistas, que vieron como la teoría representada por los principios del 18 de julio y la práctica de las medidas adoptadas por los gobiernos se encontraban cada vez más alejados. En 1948, la revista madrileña del SEU, del Sindicato Español Universitario, advertía cómo, tras el aparato burocrático fabuloso montado por el nuevo Estado, se había escamoteado toda eficacia revolucionaria. De un modo similar lo hacía Pilar Primo de Rivera, al cabo de 15 años en los cuales hemos entregado lo más florido de nuestra juventud, nos encontramos con que los valores están subvertidos, los más generosos sacrificios escamoteados. A comienzos de los 50, una nueva generación de falangistas consideró fundamental modificar los modos de hacer política y ampliar los mecanismos de integración capaces de permitir la continuidad del movimiento. Este cambio por vigorizar las estructuras falangistas en su pulso con los católicos, que en un primer momento afectó esencialmente al ámbito intelectual y universitario, terminaría por producir
una fuerte crisis en 1956. En los años 50, el ministro de Educación, Ruiz Jiménez, consideraba que la legitimidad de la victoria debía de ir acompañada de una política más integradora y de un mayor desarrollo de la sociedad española, una renovación que implicaba la integración de intelectuales exiliados o marginados en el interior del país, una apertura cultural que trató de vincularse con la antigua tradición liberal de la generación del 98, de Unamuno, de Ortega, y que terminaría por colisionar con el integrismo católico. En una línea similar, Dionisio Ridruejo, expresó la división del régimen en dos grandes concepciones enfrentadas a través de una fórmula antagonista, la de los partidistas y excluyentes frente a la compresiva e integradora, reaccionarios y restauradores frente a los defensores de la revolución pendiente. Estos últimos no habían luchado para excluir, sino para convertir, integrar y salvar españoles. En definitiva, como lo expresó Manuel Fraga, se trataba de dilucidar el significado de la sublevación, si el 18 de julio había sido revolución o restauración, y por tanto del programa de acción que les trazaba para la configuración del futuro. Como indicó Santos Juliá, algo se estaba moviendo en el país, y fueron muchos los que, procediendo de la Falange, tomaron una nueva conciencia que partía de la decepción. Tras ser educados en una fe total y revolucionaria de un país nuevo, llegados a la madurez, vislumbraron una España al pairo, arriando velas y capeando temporales. Ese proyecto de apertura en la esfera intelectual provocó que el control de los estudiantes se complicase, permitiendo que sus inquietudes se manifestasen a través de las estructuras legales. Muchos universitarios estuvieron influidos desde mediados de los años 50 por una corriente que miraba más allá de las fronteras españolas. Los estudiantes aprovecharon ese espacio para el debate y en 1956, con la oposición del SEU, convocaron un Congreso Nacional de Estudiantes que pretendía ofrecer una estructura representativa alternativa a la oficial, una iniciativa que concitó el apoyo de 3.000 personas que mostraron su adhesión al manifiesto de los universitarios madrileños, que terminó por provocar un enfrentamiento callejero entre estudiantes. Un acontecimiento que había permitido entre figuras de diferentes perfiles a grupos de militantes de izquierda manifestar sus posiciones críticas, una estrategia estudiantil que, aunque desde el gobierno y la prensa se intentó vincular con la subversión protagonizada por comunistas, entre los que se encontraban Jorge Semprún, Enrique Mújica, Ramón Tamames o Javier Pradera, había contado con figuras vinculadas con postulados liberales o con trayectorias ligadas al SEU y a organizaciones juveniles del movimiento, como eran Vicente Girbau, Manuel Ortuño, Jesús Ibáñez, Gabriel Lorriaga, José María Ruiz Gallardón, o el que actuó como asesor de los estudiantes, Dionisio Ridruejo, además de la protección del rector de la Universidad de Madrid, Pedro Laín, quien elaboró un informe en que advertía cómo la minoría activa y operante del alumnado se siente descontenta del pábulo científico, filosófico y literario que la sociedad española le brinda. La tesis de la censura palo seco, tan cómoda para las gentes simplificadoras y perezosas, es en nuestro siglo insostenible y contraproducente, porque nada seduce tanto a las almas jóvenes como lo condenado al silencio. Desde ese momento, las universidades se convirtieron en espacios socializadores hostiles al régimen. Nuevas promociones de abogados, economistas, ingenieros, profesores, médicos, periodistas salieron de la universidad con valores, demandas e inquietudes que trasladaron a sus ámbitos profesionales. De este modo, a mediados de los 70, las instituciones económicas, sociales y culturales, así como las actitudes y creencias que en ellas prevalecían, eran semejantes a las europeas, lo que contribuye a explicar la exitosa y rápida transición producida años más tarde, como indicó Pérez Díaz, ante la mirada llena de perplejidad de los observadores extranjeros, empeñados en mirar a España a través del prisma de su memoria de los años 30, la guerra civil y la primera década del franquismo. La crisis universitaria excitó la suscripción de manifiestos de apoyo a los detenidos por parte de intelectuales que denunciaban la intolerancia, la dispersión y la anarquía que definía el camino dibujado por el régimen y manifestaban su desencanto como españoles que quisieran ser eficaces. Encontramos aquí el origen de un nuevo tipo de contestación a la dictadura. Las instituciones de creación y difusión de cultura habían comenzado una tendencia al alejamiento del régimen. Las peticiones, las cartas colectivas y los manifiestos suscritos por intelectuales se multiplicaron desde entonces, suscritos por figuras que difícilmente podían ser acusadas de subversión: Menéndez Pidal, Gregorio Marañón, José María Pemán, Azorín, Camilo José Cela, Dámaso Alonso o el propio Ridruejo aparecieron como firmantes de manifiestos que solicitaban clemencia para los detenidos en los disturbios estudiantiles o la necesidad de una amnistía que permitiese regresar o expresarse a figuras prohibidas o perseguidas, la plena incorporación a la vida nacional
de todos los españoles. La dictadura no evitó que, junto a una oposición clandestina vigente, se produjese en el ámbito cultural una resistencia silenciosa, el bisbiseo de una tradición liberal que iba a facilitar, mediante palabras e ideas, nuevas bases intelectuales, el cambio mental y una reorganización de valores perceptible desde mediados de los años 50, lo que permitiría fabricar de nuevo personas civilizadas y relativistas. Muchas de esas voces comenzaron a regresar a la escena pública, al mismo tiempo que se producía el proyecto de apertura cultural liderado por Ruy Jiménez, a través de la literatura, dando lugar a una nueva generación, la del 56, colaboraciones en la prensa y en revistas como Destino Arbor, o invitaciones a conferencias que abrían una vía de comunicación entre algunos intelectuales próximos al régimen y otros representativos del mundo cultural opositor. Es en un momento tan temprano como ese cuando desde el régimen se alertó sobre la pérdida de una juventud que, además de apreciar las instituciones franquistas como provisionales, reclamaba participación y justicia social que tanto se había prodigado en los discursos oficiales desde el final de la guerra. Como consecuencia de aquellos sucesos, se proclamó el primer estado de excepción de la dictadura y salieron del gobierno Ruy Jiménez y el ministro secretario general del movimiento, Fernández Cuesta, además de ser cesado el rector de la Universidad de Madrid, Pedro Laín. Fue la primera muestra de la incapacidad del régimen para generar expectativas entre los jóvenes, el origen de un nuevo tipo de contestación a la dictadura, exhibió la inquietud de unas generaciones de estudiantes y desencadenó una grave crisis política, no sin antes haber confluido en el tiempo la revuelta universitaria con movilizaciones obreras que en diferentes partes del país protagonizaron protestas por los bajos salarios. También en este aspecto, el régimen se mostró profundamente dividido entre la dialéctica falangista, representada por el ministro de Trabajo José Antonio Girón, y los intereses capitalistas. Girón advertía cómo los trabajadores ya habían sufrido bastante, ahora les tocaba resistir a otros. La economía nacional no podía confundirse con la economía de un grupo de privilegiados. Los efectos de aquellas movilizaciones, junto con la preocupación por la institucionalización del Estado y de su porvenir, se hicieron sentir en el régimen. El propio Girón, aludiendo a los acontecimientos que acabamos de observar, se lo habría indicado a Franco de forma expresiva. Si un tiro a un joven estudiante, un manifiesto clandestino en ciclo hostil, una algarada de estudiantes, una huelguecita desencadenada por elementos indisciplinados o impacientes son cosas capaces de hacer perder los nervios al país, ¿qué ocurrirá el día en que nos falte Franco? La crisis económica, con fortísimos incrementos de los costes de vida, un déficit comercial en cifras récords, una bajada de las reservas, las divisiones internas y los síntomas del malestar entre intelectuales, universitarios y trabajadores, condujeron a Franco a remodelar el gabinete. El nuevo gobierno, formado en febrero de 1957, entrañó la adopción de una nueva legitimidad para el régimen y propició la que se ha considerado consolidación de la ruptura de la coalición que lo sustentaba en dos grupos que pivotarían hasta 1973 en torno a la Secretaría General del Movimiento y la presidencia del Gobierno. La dirección del nuevo Gobierno supuso la renuncia a dar la batalla de las ideas. La retórica de la Revolución Nacional Sindicalista fue sustituida por un lenguaje seco y árido, plagado de términos abstractos como renta per cápita, inflación, divisas, PIB, balanzas, tasas y porcentajes. En aquella España del amanecer de 1939 comenzaba a atardecer, a transitarse a otra dominada por la ortodoxia tecnocrática, la del crepúsculo de las ideologías de un franquismo conservador, desarrollista y desideologizado. La política de liberalización económica, de apertura a la economía internacional, emprendida por este gabinete al que se integraron economistas conocidos como tecnócratas, muchos de ellos vinculados con el Opus Dei y liderados por el almirante Carrero Blanco, supuso el abandono del modelo autárquico y la incorporación de la economía española al ciclo expansivo de la economía internacional. Unas medidas acompañadas de una nueva legitimidad de ejercicio que confiaron el consenso interno y la neutralización de la contestación social al desarrollo económico, al aumento del bienestar y la garantía del orden y la justicia. Una etapa en la que, mermado el poder de la falange, las decisiones tratarían de esquivar los debates políticos, produciendo así una desinversión del Estado en la organización social y dejando la puerta abierta a una sociedad civil más diversa e independiente, más autónoma y plural. En adelante, disminuyó la capacidad del régimen para montar la guardia sobre el país y controlar así el destino de los españoles. La línea política iniciada en 1957 se consolidó 2 años más tarde con la aprobación del Plan de Estabilización de la Ley de Ordenación Económica. La apertura de España a la economía internacional permitió que disfrutase de un crecimiento sostenido
experimentando una modernización y un cambio estructural, social y económico traducido en el incremento de la ocupación en los sectores industrial y de servicios, un fenómeno migratorio interregional y europeo de especial intensidad, la afluencia de capitales extranjeros. La liberación de la economía propició una estructura económica y social moderna, elevó los estándares de vida y los niveles de alfabetización y educación, permitió la difusión de medios de comunicación de masas, propició una migración masiva del campo a la ciudad, la expansión de la industria turística o el descenso de la población empleada en la agricultura y la destrucción también involuntaria del sistema de latifundios. Sin embargo, el desarrollo acelerado y el surgimiento de una estructura económica y social moderna también propició efectos involuntarios, generadores de nuevas tensiones y necesidades, desequilibrios regionales, existencias de bolsas de subdesarrollo, éxodo rural, cambios en las estructuras agrarias, crecimiento del proletariado industrial, insuficiencias y déficits en equipamiento social, asistencia sanitaria, recursos educativos, vivienda, especulación, desastres ecológicos, regresividad en la distribución fiscal, crisis periódicas con ciclos bianuales de expansión y recesión, inflación y congelación salarial o una profundización de la oposición interna. Una tensión acentuada con cada renovación de los gabinetes. El fortalecimiento de la línea tecnócrata en 1969 generó, como advirtieron exministros como Neto Antúnez, una desconfianza justificada de todas las fuerzas sociales del país, de falta de respaldo de todos los sectores públicos. En el plano social, la industrialización y la elevación del nivel de vida fueron factores que contribuyeron a la formación de una sociedad de consumo, a un cambio de mentalidad y de conducta, a un nuevo estilo de vida que generó nuevas expectativas acerca del bienestar. De la familia autoritaria y los valores de la cultura religiosa se evolucionó hacia una mayor permisividad y la secularización social. Se formó una contracultura juvenil, una nueva clase trabajadora, una nueva clase media urbana y una nueva clase dirigente vinculada con la banca, los sectores empresariales más dinámicos y la alta administración, que desplazó de los centros de decisión a las clases conservadoras históricas representadas por la vieja oligarquía agraria. Como indicó Juan Pablo Fusi, fue con el desarrollo del Opus Dei y no con la caída de la monarquía en 1931, como había previsto Manuel Azaña, que España había comenzado a dejar de ser católica. El contacto con el exterior a través del turismo, la emigración, calificada en informes del movimiento como causa de desafección cuando al retornar o regresar de vacaciones los emigrantes aparecían convertidos en enemigos políticos, las relaciones empresariales internacionales, el consumo de bienes extranjeros, la publicidad o los medios de comunicación de masas influyeron, como advirtió Pérez Díaz, en una masiva y omnipresente experiencia de aprendizaje. Los españoles estaban entrando en contacto con instituciones, culturas y formas de hacer las cosas que eran más eficaces que las suyas. Un cambio económico estructural que, de acuerdo con la teoría de la modernización, además de guardar relación con el proceso democratizador, habría contribuido a transformar comportamientos y actitudes sociales. Sin embargo, esta modernización, aunque representa una condición facilitante y modificadora de la relación entre el Estado y la sociedad, no deja de ser compatible con regímenes autoritarios o totalitarios. No explica por sí sola la emergencia gradual de unas tradiciones liberal democráticas en la sociedad civil y la invención de una nueva cultura política. Tampoco, por su parte, otro modelo interpretativo, el decisional o actuación de los actores de las élites, otorga especial importancia a la hora de explicar los cambios producidos a las medidas adoptadas por los líderes, como la sustitución del nacionalismo autárquico y la integración vertical de la sociedad por una economía de crecimiento y liberalización basada en criterios de eficacia y elevación del consumo. No obstante, el proceso de toma de decisiones desde finales de los años 50 estuvo condicionado y produjo efectos inesperados. Considerando la modernización económica y las decisiones adoptadas por las élites como factores que contribuyeron al cambio social, no bastan para construir una explicación sobre la formación de unas tradiciones sociales democráticas. Para ello es necesario observar cómo operaron estos cambios en la sociedad, cómo activaron conflictos económicos, sociales y culturales latentes y crearon otros nuevos capaces de presionar sobre el marco institucional de un régimen reacio a reformas o aperturas en el sistema político que podrían significar la pérdida de control. El modo en que se estableció una dicotomía representada por un régimen autoritario y tradicional y una sociedad pluralista y moderna. Veamos entonces cómo se configuró y se organizó, qué la definió en su organización y participación. Antes de comenzar a interpretar el modo en que operaron estos cambios en amplios sectores de la sociedad, advertiremos brevemente el modo en que activaron el malestar y la conflictividad en dos ámbitos ya aludidos, el universitario y el laboral.
los dos casos, junto a los círculos intelectuales y culturales, que habían manifestado síntomas de malestar antes de comenzar la modernización socioeconómica. Los años inmediatos al plan de estabilización generaron la necesidad de adaptar el marco laboral a la industrialización acelerada, propiciando nuevas relaciones entre empresas y productores e introduciendo transformaciones en las relaciones institucionales. Se aprobaron nuevas normas legales, la Ley de Convenios Colectivos del 58, la Ley de Jurados de Empresa del 62 o la Ley sobre Huelgas Económicas del 65. Todas ellas permitieron un margen de libertad en la elección de los representantes de los trabajadores, fueron canales empleados por líderes locales de diferentes talantes ideológicos y sindicatos clandestinos que aprovecharon ese canal como medio de negociación salarial y terminaron por propiciar una elevación de la conflictividad y la extensión numérica y sectorial de las huelgas, desde los sectores tradicionalmente más conflictivos, como eran la minería, la metalurgia y la construcción, hasta otros vinculados con las clases medias y profesionales, como la sanidad, la enseñanza o la banca. Las jornadas perdidas por huelgas pasaron de las 250.000 entre 1964 y 1969 a las 850.000 entre 1970 y 1972 y al 1,5 millones entre 1973 y 1975. Tal y como indicó Pérez Díaz, para la época de la transición a la democracia, las clases trabajadoras habían acumulado en torno a 10 o 12 años de experiencia de negociaciones colectivas, autoorganización, huelgas, aprovechando las oportunidades proporcionadas por las decisiones y la tolerancia de facto del Estado franquista, por el crecimiento económico y también inspirándose en los modelos de negociación, conflicto y representación sindical que existían en Europa. A comienzos de los 70, desde el movimiento se consideraba que en el mundo del trabajo una ausencia de políticas sociales justas y hábiles, con jurados que adolecían de prestigio. Las relaciones laborales se caracterizaban por la confrontación entre el abuso subversivo que intentaba la consagración del poder obrero y el vicio capitalista del trabajo como pura mercancía, derivando en la pretensión por parte del gobierno de domesticar la representación social. Una funesta defraudación que producía condiciones favorables a los cuadros subversivos, más cuando una política de precios, que estimaban desacertada, se acompañaba de unas medidas salariales que adolecían de excesivas cautelas, creando así una situación de irritante discriminación que encontraba en la renovación de los convenios el momento explotado de agitación. Respecto a la universidad, las jefaturas provinciales del movimiento advirtieron que desde comienzos de los 60, y especialmente tras la disolución del SEU en el 65, las asociaciones de estudiantes habían sido rellenadas por la sustancia política de la subversión, única existente, llegándose al conflicto permanente entre el estudiantado y la autoridad. A partir de ese momento, la universidad se convirtió en un caos ideológico del que sacaban partido los grupos antirrégimen. Los jóvenes falangistas se encontraban desconectados, desorientados, aislados, pero no desprovistos de la inquietud que la falange les había sembrado en su juventud, lo que les conducía a sentirse atraídos por organizaciones subversivas. Un escenario que empeoró para la dictadura tras las reformas educativas, que ampliaron de forma extraordinaria las matrículas universitarias, dando acceso a estudiantes procedentes de familias trabajadoras y generando nuevos problemas, como fueron la masificación del alumnado, la escasez de profesorado o la falta de instalaciones y medios suficientes. Todo ello, además de producir preocupación en un amplio sector de padres, de alumnos que precisamente habían sido invitados a la asociación y a la involucración en la educación de sus hijos a raíz de las reformas, propició una autoridad académica acorralada, una masa estudiantil sin medios idóneos para expresarse, una minoría agitadora que disfrutaba de óptimos rendimientos políticos y unas fuerzas de orden público constituidas en la única vía solucionadora de conflictos. El alumnado universitario, constituido por una masa indiferente pero con la natural inquietud de la edad juvenil, era manejada por minorías subversivas perfectamente adiestradas, que creaban en ellas una inclinación a la rebeldía, a la contestación sistemática y a la oposición de cualquier decisión de autoridad. Los grupos subversivos aprovechaban las deficiencias existentes en el orden académico para derivar hacia objetivos y metas tendentes a debilitar y desprestigiar el sistema. Un grave vacío que encontraba su causa última en mantener cerrados los cauces de participación para que no pudiesen correr las aguas sucias, pero también por no disponer de aguas limpias capaces de colmarlos. Como advirtió el reformista Millán Gil, las alteraciones del orden público eran la preocupación primera y atajarlas ocupación fundamental de las autoridades. Miopía y pereza política de una autocracia tan imponente como estéril. Se intervenía quirúrgicamente, se inyectaba dinero, se construían edificios, pero la enfermedad era más profunda.
anemia por miedo a la libertad. En la universidad y el mundo del trabajo, la conflictividad se tornó cotidiana, pero también las dinámicas de organización, participación, debate y negociación, desde las asambleas de estudiantes y sus peticiones a las autoridades a las reuniones entre trabajadores y empresarios. Establecieron de ese modo una interacción comunicativa que confirmó sus identidades, expandió las posibilidades participativas y creó redes de solidaridad, nutriendo lo que Bill Singh denominó el eje horizontal de la ciudadanía. Pero también, a través de sus peticiones y la interlocución con las autoridades, desarrollaron el eje vertical, intentando influir en las decisiones y ampliando los parámetros del debate público en el ámbito de la sociedad civil. Precisamente, esas dinámicas de comunicación horizontal y vertical fueron fundamentales para la articulación de las nuevas tradiciones sociales en diferentes sectores de la sociedad. El régimen fue consciente de las nuevas tensiones y de los nuevos motivos para la movilización que la transformación económica había generado, y la necesidad de cauces de integración capaces de canalizarlos, de controlar y dirigir las fuerzas sociales. La reforma de las organizaciones existentes, la creación de la Delegación Nacional de Asociaciones, la Ley Reguladora de Derecho de Petición, la creación de asociaciones familiares y la Ley de Asociaciones o la Ley de Prensa e Imprenta, entre muchas otras disposiciones, fueron establecidas con el propósito de adaptarse y controlar esas nuevas necesidades. Tanto el proceso para la aprobación de esas normas como sus efectos ahondaron en la divergencia entre el personal político franquista y generaron una fuerte tensión en el seno de la dictadura. Antes de comenzar a observar la dinámica asociativa, advertiremos los efectos de la aprobación de una de esas normas destinadas a adaptarse a los cambios sociales que se estaban produciendo, la Ley de Prensa de 1966, puesto que permitió que esas transformaciones que vamos a observar se plasmasen en la opinión pública, trascendiesen más allá de las experiencias personales de sus protagonistas y obtuviesen una mayor visibilidad. Pese a la persistencia de las restricciones, el nuevo texto resultó liberalizante en el contexto español, terminó con la función de correa de transmisión del poder político y con la censura previa. En 1970 había permitido lograr un grado de apertura cultural notable. Su principal valedor, Manuel Fraga, consideraba que era un paso obligado por muchas razones importantes. Así lo concedía la propia ley, que apreciaba la necesidad de adecuar aquellas normas jurídicas a las actuales aspiraciones de la comunidad española y a la situación de los tiempos presentes. Y también la Vicesecretaría General del Movimiento, que veía una necesidad imperativa de la nueva sociedad, un diálogo abierto entre gobierno y sociedad. Sin embargo, el texto ahondó en las diferentes interpretaciones dentro del régimen. Alonso Vega, Jorge Vigón o Carrero Blanco consideraban que la ley había impedido garantizar la disciplina social y hacía que la prensa, los libros y los espectáculos se encontrasen desmandados, estuviesen provocando un deterioro moral, religioso y político. Se resalta en la información todo lo negativo, se comenta ácidamente toda resolución gubernamental de política, incurriendo en muchos casos en falsedades. Para ellos, las librerías y los cines se encontraban plagados de propaganda comunista y atea y de pornografía, llegando incluso a proponer la sustitución de Fraga por una persona que ofreciese las máximas garantías morales junto a una probada lealtad política. Desde las jefaturas del movimiento provinciales se consideró que la ley de prensa era la causa de la reactivación y movilización entre poetas, artistas, intelectuales, universitarios, conferenciantes y jóvenes clérigos seculares, además de permitir la venta de toda clase de libros y obras en las librerías y la celebración de actos culturales y literarios que provocaban el deterioro de la imagen de la realidad y apuntaban la existencia de una relación directa de la venta de periódicos con la dosis de demagogia difundida. Este fue, por tanto, un vehículo mediante el que se evidenciaron las transformaciones sociales, las tensiones en el régimen y muchas de las contradicciones entre la sociedad española y el régimen autoritario durante sus dos últimas décadas. Comenzaremos ahora a observar varios ejemplos de asociaciones voluntarias definidas por la participación, el pluralismo y su autonomía respecto al Estado, que ponen de manifiesto estas contradicciones y explican el modo en que se construyeron y operaron las nuevas tradiciones sociales. Empezaremos con el caso tal vez más llamativo, el de las asociaciones familiares fomentadas por el movimiento desde 1963 como cauces de participación política, representaciones públicas de las familias ante el Estado. Desde una perspectiva legal y promocionadas desde el aparato burocrático, los padres de familia o las amas de casa no tenían como propósito derrocar a la dictadura, pero sus dinámicas generaron demandas de participación e intereses que el régimen autoritario y centralista no podía atender, un ámbito que, como advierte Pamela Radcliffe, fue descartado por los investigadores de los movimientos sociales por considerarlas
meras piezas del movimiento, apéndices del Estado contaminadas por sus progenitores fascistas y que, sin embargo, esta misma autora considera fueron fundamentales a la hora de emerger la sociedad civil. Documentación como la procedente de la Delegación Nacional de Provincias evidencia cómo estas asociaciones fueron fruto de una estrategia de integración vertical por parte del movimiento, pero cómo se convirtieron en algo vivo cuando los miembros entusiastas de la comunidad aprovecharon sus estructuras para perseguir sus propios objetivos. Aunque sujetas a supervisión por parte del movimiento, su control siempre fue limitado y su funcionamiento no respondió a un modelo autoritario de atomización, recepción pasiva y aclamación plebiscitaria, sino que crearon un espacio público en el que los individuos trabajaron juntos por el bien común, intentaron hacer una política pública y se embarcaron en un diálogo, aunque colaboracionista, con el Estado, contribuyendo al desarrollo de una ciudadanía más autónoma y participativa. Además, las respuestas poco eficaces por parte del régimen provocaron que fuese percibido como incapaz a la hora de facilitar lo necesario. El Estado no era, o había dejado de ser, un agente efectivo para la consecución del bien común. Estas agrupaciones representan el comienzo de un arco asociativo ascendente, un proceso continuo de expansión con origen en la mitad de los años 60. Las asociaciones del movimiento se aprovecharon del acceso a la esfera pública y una visibilidad colectiva gracias a la articulación local y provincial del órgano burocrático. Si nos detenemos en las asociaciones de amas de casa, la mayoría de ellas tuvieron su origen entre 1963 y 1965. Sin duda, no deberían de haber supuesto un sujeto peligroso o sospechoso de incitar a la subversión. Fueron presentadas como la oportunidad que permitía a la mujer salir de casa y asociarse por primera vez. Sus principales objetivos y necesidades que satisfacer combinaban las funciones tradicionales del ama de casa con otras que trataban de ampliar el horizonte público de la mujer y su socialización a través de nuevos canales, fundando nuevos derechos y responsabilidades y horadando la ideología sobre el sexo que caracterizaba el franquismo. Sus actividades consistieron en ofrecer una formación integral a la mujer, destacando las labores de alfabetización para aquellas que no sabían leer ni escribir, cursos de fontanería, primeros auxilios o electricidad, la reclamación de un auxilio cuando la enfermedad o el alumbramiento les impedía desarrollar sus tareas, el apoyo a las viudas o el retiro para las amas de casa, pero también la exigencia de mejoras en el alumbrado, más plazas de guardería, más limpieza en las calles y más y mejores servicios públicos. Paulatinamente, estas asociaciones reforzaron y ampliaron sus programas de acción, se convirtieron en defensoras de los derechos de los consumidores, organizando campañas y jornadas en las que advertían el derecho a la información y la calidad de los productos, su acceso a precios razonables, la protección contra la contaminación y la necesidad de influir en la vida económica y participar democráticamente en su control. Enviaron brigadas de casa a investigar precios y calidades de productos a los mercados, al tiempo que advertían cómo las agencias del gobierno, que debían cumplir esa misión, eran menos inmunes a la potencial corrupción y a los posibles sobornos. Todo ello fue advertido por las brigadas de la Dirección General de Policía cuando comenzaron a denunciar la subida de precios de los alimentos, los transportes o las tarifas eléctricas, advirtiendo que los índices de elevación que comunicaba el gobierno eran irreales y realizando llamamientos a la abstención en la compra de artículos que subían sin motivo. También la discriminación de la mujer en la sociedad comenzó a figurar en su agenda de actos y se advertía sobre las limitaciones que ante los maridos les situaba el Código Civil o se convidaba a oradoras que indicaban a las asociadas cómo la mujer había sido hasta ese momento el tercer mundo y la colonia del hombre a lo largo de la historia. Tanto los actos públicos desarrollados por las amas de casa como la dinámica de sus asambleas en las que se desempeñaban responsabilidades procedimentales de ciudadanía democrática, como eran el derecho de voz y voto, se debatía, se votaban iniciativas o se elegía por mayoría a los miembros de la junta directiva, favorecieron la convivencia, la cooperación, el diálogo, las redes de sociabilidad y fortalecieron su identidad. En definitiva, nutrieron el eje horizontal de ciudadanía, al mismo tiempo que mediante la suscripción de escritos, recursos o peticiones a las autoridades desarrollaron su dimensión vertical. Elaboraron nuevos discursos y prácticas de participación que contribuyeron a la construcción de nuevas identidades presididas por la civilidad y a la fundación de una cultura política ampliamente democrática. Esta dinámica implicaba a largo plazo una contradicción con un sistema autoritario de gobierno, al constatar las deficiencias de la administración a la hora de ocuparse del desarrollo de una infraestructura social, la carencia de viviendas, la formación cultural básica de las mujeres,
de servicios públicos, las subidas de precios, evidenciaban que el gobierno no hacía bien determinadas tareas, propiciando el debate público. En lo inmediato, esa dinámica no constituyó un motivo de inquietud en las autoridades, que sin embargo sí confirmaron unos de los temores iniciales que podría suscitar el asociacionismo, al representar un puente de plata para los taimados enemigos del régimen. El entrismo que se estaba comenzando a producir en estas entidades, convirtiéndose en algunos casos en plataformas legales para el activismo opositor con presencia entre las asociadas de elementos subversivos, como ellos definían. Por su parte, en términos similares a las amas de casa, las asociaciones de cabezas de familia se hicieron ecos de preocupaciones locales. Dijeron nacer con el propósito de resolver juntos sus necesidades. Desarrollaron una activa vida pública con una autonomía respecto al Estado, un discurso familiarista que definía el papel de la participación popular en los asuntos públicos dentro de un modo de colaboración entre los españoles y el gobierno. Tenían como propósito la defensa de intereses ciudadanos frente a la administración. Sus propósitos coincidían con las deficiencias públicas que percibían. Demandaron mejores servicios en guarderías, colegios e institutos, construcción de vivienda, también de vivienda de protección oficial, la mejora de la vida social, el impulso a los espacios públicos, el transporte, la asistencia médica, la urbanización de calles, suministros eléctricos y de agua, la instalación de mercados de abastos. Realizaron campañas contra las malas condiciones en centros escolares y también ayudaron en la gestión de becas educativas, en la redacción de proyectos públicos, en la construcción de bibliotecas, salones para proyecciones o representaciones de obras teatrales, instalaciones deportivas o formación de cooperativas de viviendas y, de nuevo, demandaron una mayor participación en los procesos de toma de decisiones. Es así como las asociaciones familiares, definidas por el pluralismo, contribuyeron a rehacer las identidades cívicas colectivas horizontales y a desarrollar los términos de una relación vertical con el Estado. Fueron espacios en los que se practicó la participación cívica a través de comportamientos y actos colectivos, organizaron actividades y proyectos, celebraron elecciones y asambleas, articularon campañas públicas y solicitaron a las autoridades que invirtieran más en las comunidades locales. Tanto sus actividades como su funcionamiento interno les vincularon con actividades democráticas, con una conciencia ciudadana, una función performativa que permite definirlas como escuelas de democracia, espacios en los que los ciudadanos tomaron parte en la resolución de problemas comunitarios de forma organizada, pudieron prepararse para su futuro papel como ciudadanos democráticos. De forma paralela en el tiempo, surgieron las asociaciones conforme a la Ley de 1964, por la que deberían de registrarse todas aquellas agrupaciones excepto las reguladas por el movimiento de la Iglesia. La aprobación de esta disposición por parte del Ministerio de la Gobernación, apenas transcurridos unos meses de la aparición de las asociaciones movimentistas, representó un arma en la pugna interna por el poder entre los diferentes sectores del régimen, esto es, contra el riesgo a un control monopolístico del movimiento sobre la vida asociativa. Su propia aprobación se explica por la creciente presión ciudadana por establecer canales para la formulación y presentación de demandas colectivas. A diferencia de la delimitación familiar establecida por las organizaciones del movimiento, el texto del 64 dejó sin definir los objetivos, el alcance o la afiliación de las asociaciones. Bajo este paraguas surgieron una amplia gama de agrupaciones y entidades locales o regionales, siendo las más relevantes para nuestro estudio las vecinales y culturales. Las asociaciones de vecinos surgieron para la defensa de los intereses vecinales, como respuestas colectivas a las carencias en infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, propiciados por un crecimiento irregular y poco planificado. Representaron un punto de encuentro de obreros, empleados, técnicos, profesionales, funcionarios, comerciantes o industriales, a los que unía un interés por la defensa del bien común, simbolizado en el barrio, contribuyendo a la formación de una identidad colectiva y a establecer las pautas de una convivencia más plural. Reivindicaron mejoras en las condiciones de vida, en la vivienda, la sanidad, la educación, el alumbrado, el saneamiento, las comunicaciones o una mayor oferta cultural y recreativa. En ocasiones, su origen, un punto de encuentro de obreros, empleados, técnicos, profesionales, funcionarios, comerciantes o industriales, a los que unía un interés por la defensa del bien común simbolizado en el barrio, contribuyendo a la formación de una identidad colectiva y a establecer las pautas de una convivencia más plural. Reivindicaron mejoras en las condiciones de vida, en la vivienda, en la sanidad, en la educación, el alumbrado, el saneamiento, las comunicaciones o una mayor oferta cultural y recreativa. En ocasiones, su origen se relacionó con las asociaciones de cabezas de familia y en otros casos fueron promovidas
por sacerdotes y por movimientos apostólicos surgidos a partir del Concilio Vaticano II, que pusieron a disposición de los vecinos las parroquias. Las asociaciones fueron lugares de reunión, debate, toma de decisiones colectivas, movilización y diálogo con la administración. Funcionaron a través de asambleas, unos órganos decisorios comunes a todas las asociaciones, con un funcionamiento democrático que era paradójicamente prescrito por la propia legislación, un instrumento fundamental para garantizar la participación de amplios sectores sociales y un instrumento fundamental para vincularlos a otros grupos ya organizados. Además de procedimientos legales, utilizaron diferentes mecanismos de protesta, como la recogida de firmas, asistencia a los plenos municipales, huelgas de pagos, ocupación de locales, manifestaciones, concentraciones silenciosas, sentadas o encierros, con lo que pretendían presionar a las autoridades y conseguir una mayor participación de los vecinos en las decisiones políticas. Una dinámica que fue aprovechada por organizaciones de la oposición clandestina para introducir contenidos políticos, derivando en reivindicaciones democráticas, la exigencia de libertades de reunión, de asociación, de elección a la elección democrática de los ayuntamientos. Contaron, como veremos más adelante, con la colaboración de profesionales, arquitectos o abogados que les asesoraban en lo que Jordi Barja denominó autosoluciones cívicas, mediante charlas e informes que cuestionaban la gestión de la administración, además de la cobertura ofrecida por una prensa que divulgó las demandas, los conflictos y las movilizaciones vecinales. En definitiva, vincularon las asociaciones con los vecindarios, adquiriendo compromisos con los problemas comunitarios. El asociacionismo vecinal, que llegó a registrar 5.200 agrupaciones en 1979 y fue definido por el ministro de la Gobernación, Martín Villa, como verdadero instrumento de defensa de los intereses ciudadanos que trataba de influir en la política municipal mediante ayuntamientos paralelos, generó consecuencias directas en la gestión de las corporaciones municipales, su desprestigio, tanto por la gestión como por su escasa representatividad, logrando crear una solidaridad entre el vecindario y siendo motor de concienciación cívica y política. Respecto a las agrupaciones culturales, durante la década de 1960 se produjo una eclosión de una nueva y crítica cultura. Las iniciativas culturales lograron forzar los límites de la tolerancia gubernamental mediante revistas, diarios, editoriales, manifiestos y asociaciones. Como indicó Riquer, a finales de los 60 la gran mayoría de la producción en ciencias sociales hacía referencia a los problemas del momento, como las causas del fracaso de la democracia en España, su atraso económico o los caminos para la construcción de un nuevo orden democrático. Fue cada vez más frecuente encontrar a personalidades de la cultura y profesionales aparecer en público mostrando su desacuerdo ante las actuaciones represivas, la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos o la necesidad de instituciones democráticas, la mejora del nivel educativo y la politización en la universidad influyeron en esos valores de las nuevas generaciones y en una renovación cultural semejante a la europea. Los informes policiales constatan la incidencia de estos actos que concitaban en los estrados públicos a profesores, economistas, escritores, ensayistas de lo más destacado de la intelectualidad y revestían contenidos políticos, sociales y de protesta francamente repudiables, considerados auténticos ataques al régimen que dejaban un sedimento que pretendía constituir grupos de presión política, soterrados pero peligrosísimos movimientos separatistas y filomarxistas enmascarados de movimientos culturales. También los colegios o colectivos de profesionales superaron la subordinación política desde la década de 1960, asumieron un estatus de independencia profesional y de libertad para opinar y manifestarse en público. En sus juntas directivas, elegidas por los colegiados, comenzaron a entrar demócratas, muchos de aquellos que habían participado en las movilizaciones universitarias desde finales de los 50 y que trasladaron a estos órganos valores vinculados con la racionalidad, la elección, la tolerancia o la ciudadanía. Los colegios, cuyas consideraciones no podían ser fácilmente conceptualizadas como subversivas, adquirieron un protagonismo público, suscribieron apoyos a miembros de la oposición en contra de la presencia de la fuerza pública en la universidad, reclamaron mejoras en las condiciones laborales y contra los abusos en la enseñanza, colaboraron con asociaciones de vecinos, culturales, estudiantiles, con familiares de presos, participaron en diferentes proyectos asociativos y se pronunciaron contra disposiciones legales. Asumieron públicamente actitudes democráticas y censuraron la falta de libertades y garantías, solicitando al gobierno la abolición de jurisdicciones especiales o la amnistía. Todas estas declaraciones y acciones públicas, además de ser advertidas por las autoridades que indicaban cómo la sociedad y sus motores más cualificados, entre los que citaban a los colegios profesionales y a los padres de alumnos, se encontraban contagiados por las fáciles y abundantes posiciones anti,
en un momento en el que el porvenir político se mostraba vacilante e incierto. Tuvieron así efectos en el conjunto de la sociedad al aportar nuevos argumentos precisamente desde esos sectores más cualificados para la deslegitimación del régimen. También en el ámbito eclesiástico se produjeron transformaciones que incidieron notablemente en unas nuevas tradiciones sociales y actitudes políticas. El Concilio Vaticano II trajo consigo una renovación teológica y pastoral que horadó los cimientos del nacionalcatolicismo, abriendo vías decisivas para la construcción de la democracia. Las deliberaciones conciliares supusieron el cuestionamiento de la confesionalidad de los estados, el derecho de la Iglesia para nombrar sus representantes, la libertad religiosa, el reconocimiento y la promoción de los derechos humanos, o la adaptación de la Iglesia a la cultura y a la lengua propias. En definitiva, el concilio y su ayornamiento actualizaron la doctrina social y política de la Iglesia en términos inasumibles por la legislación del franquismo. El disentimiento producido en una parte de la Iglesia comportó un problema político de gran importancia para la dictadura, un elemento esencial en la dinamización de los discursos públicos en un sentido social y político democráticos. Estas transformaciones se tradujeron en homilías comprometidas social y políticamente, en el empleo de los idiomas catalán, gallego y vasco en las liturgias, en colaboraciones con organizaciones clandestinas, en socorros económicos, en reivindicaciones e intervenciones públicas vinculadas con los problemas temporales, aspectos todos que contribuyeron a enunciar, entre sectores ultrafranquistas, la existencia de una traición de los clérigos. El régimen jurídico ventajoso del que gozaban permitió además generar canales institucionales para la libre expresión de los sacerdotes o las organizaciones del apostolado seglar, actuantes en gran medida a modo de movimientos civiles. Además de celebrar homilías subversivas, los sacerdotes progresistas desempeñaban otro tipo de actividades de las que aprovechaban para ejercer labores abiertamente tendenciosas, desacreditando a las autoridades y estamentos gubernamentales, haciendo propaganda intensiva y dogmatizando los naturales problemas de toda índole, utilizando para estos fines cursillos matrimoniales o asociaciones de padres, juveniles y vecinales. Junto con estas actividades, los informadores alertaban sobre actos paralitúrgicos en los que se recogían firmas para campañas, se realizaban peticiones de amnistía o se suscribían manifiestos contra decisiones gubernamentales. Junto a estos sacerdotes y a una nómina amplísima de informes referidos a homilías conceptualizadas como subversivas, atentatorias y de inspiración comunista, destaca la preocupación que el régimen sintió hacia los ejercicios espirituales o hacia las convivencias culturales. Son numerosos los informes que advierten del cariz que ambos tomaron desde la segunda mitad de los años 60. Los gobernadores civiles comunicaron a los arzobispos las reflexiones que sus conductores suscitaban en los alumnos. Escuchaban a los sacerdotes hablar de política en contra del gobierno y del movimiento. Ante el referéndum sobre la LOE, los sacerdotes comentaron que solo se permitió hablar a los que aconsejaban que votasen sí, pero que no hubo libertad de expresión para que pudieran hacerlo aquellos que quisieran aconsejar que votasen no, o con relación a una televisión que trataba de distraer a la gente con la información deportiva y otras publicaciones que interesaban al gobierno. A lo largo de estos minutos, hemos observado cómo en 2 décadas se pasó de la desmovilización y la desorganización, del miedo o la pasividad, a nuevos comportamientos y actividades y estrategias que reconstruyeron las bases sociales de la identidad ciudadana desde abajo, mucho antes de que las élites políticas comenzaran a considerar su reconstitución formal. Se formaron ante el vacío dejado por un Estado que se mostró ineficaz a la hora de satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas, una ciudadanía democrática creada mediante la participación y el compromiso de los ciudadanos en los asuntos públicos, una vitalidad y madurez de la sociedad civil a las puertas de una transición política que en gran medida fue rápida y exitosa gracias a estas actitudes y tradiciones sociales. Las peticiones cada vez más plurales convirtieron asociaciones, colegios profesionales y diversas entidades en organizaciones desestabilizadoras que contribuyeron a la deslegitimación del régimen cuando mostraron su incapacidad a la hora de resolver cuestiones públicas básicas, diluían así una de las razones o fuentes para el consentimiento. Un entorno pluralista que propició nuevos discursos y prácticas de participación cívica que a su vez contribuyeron a construir identidades cívicas y una cultura política democrática. Hemos observado cómo los cambios institucionales experimentados en el régimen fueron producto de la interacción entre la sociedad civil y las autoridades. Las decisiones políticas adoptadas durante los últimos 15 o 20 años de la dictadura, como el propiciar un sistema de economía mixta con mayor peso de los mercados y la internacionalización,
El desarrollo, aunque con limitaciones de un estado de bienestar, la ampliación del margen de libertades de expresión y de asociación tuvieron consecuencias imprevistas. Además, la aprobación de la Ley de Prensa e Imprenta permitió la trascendencia pública del malestar social y las diferencias en el seno del régimen. En los instantes previos a la muerte de Franco, desde los sectores ultrafranquistas o inmovilistas, se alertaba sobre las transformaciones en la sociedad y al mismo tiempo al único factor que podría constituir su neutralización, las Fuerzas Armadas. Para estos sectores, los partidarios de introducir reformas desde el propio sistema en un sentido democrático eran considerados infiltrados en las esferas del poder, traidores a los que correspondía desenmascarar. El disentimiento en la sociedad respecto al régimen franquista creció y se extendió a diversos sectores desde finales de los 50. La percepción del régimen coincidió en constatar el gradual alejamiento de la sociedad y la presencia de una conflictividad social, discursos, argumentaciones y actitudes críticas con la dictadura. Desacuerdos ante medidas legislativas, incitaciones a la protesta, concepciones de la autoridad incompatibles con prácticas dictatoriales de poder, críticas al centralismo, defensa de los derechos de las mujeres, extensión de una cultura política democrática o reproches y muestras de solidaridad ante medidas represivas. Una multiplicidad que demuestra la extensión del disenso y las dificultades para conceptualizarlos como elementos subversivos, reconociendo en ese alejamiento a intelectuales, asociaciones oficiales, agrupaciones populares, medios de comunicación, colegios profesionales, corporaciones empresariales o grupos religiosos, entre los que se encontraban lo que el régimen percibió como motores más cualificados del país. Graves desafíos cuya extensión y reproducción comportaron una amenaza para un régimen que no quiso o no pudo reflejar mediante sus instituciones la completa realidad de la sociedad española y que fue incapaz de hacer evolucionar unas estructuras originadas en unas circunstancias que ya no existían, mostraba su fracaso al no poder asegurar su propio orden. Las nuevas actitudes y comportamientos sociales erosionaron la dictadura y establecieron, mediante una nueva cultura política, las condiciones que determinaron el proceso de transición a la democracia. Tal y como advirtió uno de los reformistas del régimen en 1977, al que ya hemos aludido, José Luis Milán Gil, la sociedad española había cambiado en estos 20 últimos años y ese cambio, inexorablemente, implicaba una distinta manera de concebir la convivencia política. Produjo un incremento de insatisfacciones en las nuevas generaciones, que era el resultado inevitable de toda disociación. Muchísimas gracias.